Hola a todos y bienvenidos a Raíces del Metal. En esta inmersión. Hoy nos adentramos en el nacimiento del heavy metal. Un género que surgió Así a finales de los 60 y principios de los 70. en un momento de grandes cambios sociales y mucha experimentación musical. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene ese sonido tan pesado? Ese sonido. Sí, tan característico del heavy metal. Bueno, hoy vamos a descubrir cómo una mezcla de rabia, ingenio y... Y un toque de accidente industrial. Sí, un toque de accidente industrial. Terrible. Crearon el sonido que definió a toda una generación. A mí me fascina cómo el heavy metal no solo reflejó la agitación de la época, sino que también se convirtió en una forma de procesarla. Era como si la música misma fuera un grito de rebeldía. Totalmente. Tenemos un montón de información sobre las bandas pioneras, de contexto social, las influencias musicales que dieron forma a este género. ¿Listos para una buena dosis de historia del rock? Por supuesto. Mm. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por la historia de Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath. Black Sabbath, una de las bandas más emblemáticas del heavy metal. Iommi sufrió un accidente en una fábrica en Birmingham. En una fábrica. Sí, perdió la punta de 2 dedos. Imagínate el impacto para un guitarrista. ¡Qué horror! Es difícil imaginar cómo pudo seguir tocando. Pues lo hizo. Y de una manera que cambió la historia de la música. ¿Cómo? Cuéntanos. Para compensar la lesión, Iommi bajó la afinación de su guitarra. Bajar la afinación. Sí, Eso hace que la guitarra suene más pesada. exacto. Imagina las cuerdas de la guitarra como si fueran cuerdas de un piano. Al aflojarlas, vibran más lentamente, produciendo un sonido más grave y potente. Entiendo. Es como si Yomi hubiera convertido su accidente en una ventaja. Y este sonido más denso, combinado con los riffs. Los riffs. Sí, esas frases musicales repetitivas que crean la base de una canción, se convirtió en una de las características principales del heavy metal. Interesante. Y hablando de Black Sabbath, ¿qué hay de la ciudad donde surgió la banda? Birmingham. ¿Tuvo algo que ver con el sonido de la banda? Absolutamente. Birmingham era un centro industrial en Inglaterra. Lleno de fábricas, ¿no? Sí, lleno de fábricas ruidosas y un ambiente gris. La vida para los jóvenes de clase trabajadora era dura. ¿Y la música? La música se convirtió en una vía de escape para expresar su frustración. Los riffs pesados de Black Sabbath resonaban con esa sensación de pesimismo y de rabia contenida. Tiene sentido que un sonido tan crudo naciera en un lugar así, y las letras de Black Sabbath también reflejaban esa realidad. Totalmente. Geezer Butler, el bajista, escribía sobre temas oscuros como la guerra, la paranoia y el ocultismo, Temas bastante intensos. que conectaban con la ansiedad y la incertidumbre de la época. ¿Te refieres a la Guerra Fría? Exactamente. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y la amenaza nuclear era una sombra constante. Las letras de Black Sabbath le daban voz a esos miedos. Ahora que lo mencionas, recuerdo haber leído que la Guerra Fría tuvo un impacto enorme en la cultura juvenil de la época. Imagina vivir con la constante amenaza de una guerra nuclear. Uf, no me lo puedo ni imaginar. Esa sensación de fatalidad e impotencia se filtró en el arte, la música, la literatura. Y el heavy metal. El heavy metal, con su sonido potente y sus letras oscuras, se convirtió en una forma de confrontar esos miedos. Es como si Black Sabbath estuviera canalizando la angustia de toda una generación. Pero Black Sabbath no fue la única banda que contribuyó al nacimiento del heavy metal, ¿verdad? Para nada. Mientras Black Sabbath surgía en Birmingham, al otro lado del Atlántico, Led Zeppelin estaba explorando nuevos territorios musicales. Led Zeppelin. Aunque no se les considera estrictamente metal, su influencia en el género es innegable. Sí, recuerdo haber escuchado que Led Zeppelin fusionaba el blues con el rock de una manera muy innovadora. Eran maestros de la dinámica musical, combinaban momentos de calma con explosiones de energía desenfrenada, Sus conciertos eran legendarios. llenos de improvisación y una intensidad que cautivaba al público. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo Led Zeppelin influyó en el sonido del heavy metal? Escucha canciones como Whole Lotta Love o Dazed and Confused. Clásicos. Encontrarás riffs potentes, la voz increíble de Robert Plant y la maestría de Jimmy Page en la guitarra, utilizando técnicas como la distorsión y el feedback para crear un sonido más agresivo. Distorsión, feedback, elementos que se volvieron esenciales en el heavy metal. Y hablando de experimentación, no podemos dejar de mencionar a Deep Purple. Ah, sí. Deep Purple, los creadores de Smoke on the Water, un clásico del rock. Exacto. Smoke on the Water es un himno de hard rock, pero también tiene elementos que anticipan el heavy metal. ¿Cómo cuáles? Sus riffs son poderosos y memorables. Y los solos de guitarra. Los solos de guitarra de Ritchie Blackmore son legendarios por su velocidad y virtuosismo. Recuerdo que el álbum Machine Head de Deep Purple fue muy influyente en el heavy metal. Machine Head es una obra maestra del hard rock.
Contiene canciones icónicas como Highway Star y Space Truckin', que se caracterizan por sus riffs complejos, sus cambios de ritmo y su energía desbordante. Un álbum lleno de energía. Es fascinante cómo todas estas bandas, cada una con su propio estilo, contribuyeron a la creación de un nuevo género musical. Y no olvidemos que el heavy metal no solo fue cosa de los británicos. ¿No? En Estados Unidos, bandas como Blue Cheer y The Who también estaban sentando las bases del heavy metal. Es verdad. Había leído algo sobre Blue Cheer, pero no conozco mucho sobre su música. ¿Qué los hace importantes en la historia del heavy metal? Blue Cheer fue una banda estadounidense que llevó el blues rock al extremo, Al extremo. con un sonido crudo y distorsionado que anticipaba el heavy metal. Su versión de Summertime Blues es considerada una de las primeras grabaciones de heavy metal. ¿Y qué hay de The Who? ¿Cómo se relacionan con el heavy metal? The Who, liderados por Pete Townshend, fueron pioneros en el uso del volumen y la distorsión en sus conciertos. Eran conocidos por sus actuaciones enérgicas, donde destrozaban sus instrumentos en el escenario. Es actitud rebelde. Y la fuerza de su música en vivo influyeron en la estética del heavy metal. Es decir, que el heavy metal no solo se trata del sonido, sino también de la actitud y la energía en el escenario. Exactamente. Y esa actitud rebelde tenía mucho que ver con el contexto social de la época. En Inglaterra, Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, los jóvenes estaban cansados de las guerras, la desigualdad, la falta de oportunidades. el heavy metal se convirtió en una forma de canalizar esa frustración. Ofrecía a los jóvenes un espacio para desahogarse, conectar con otros que compartían su frustración y rebelarse contra el sistema. Es increíble cómo la música puede reflejar y dar forma a los movimientos sociales. Sin duda. Y en el caso del heavy metal, esa conexión con la realidad social fue clave para su éxito. No olvidemos la influencia del blues en el desarrollo del heavy metal. Es cierto. Muchos de los primeros músicos de heavy metal, como los miembros de Led Zeppelin, Deep Purple, tenían raíces en el blues. Pero, ¿cómo se transformó el blues, un género a menudo melancólico, en algo tan potente y agresivo como el heavy metal? Bueno, el heavy metal tomó la intensidad emocional del blues y la amplificó, literalmente. Literalmente. Utilizaron amplificadores más potentes y efectos de distorsión para crear un sonido mucho más fuerte y denso. Ya veo. Además, las letras del heavy metal a menudo exploraban temas más oscuros y rebeldes. Reflejando la agitación social y política de la época. Exactamente. Entonces, podríamos decir que el heavy metal fue una respuesta al blues, una forma de expresar la frustración y la rabia de una nueva generación. En cierto modo, sí. El heavy metal heredó la pasión y la emoción cruda del blues, pero las canalizó hacia una dirección más agresiva y desafiante. Una música que reflejaba la intensidad de la vida en las ciudades industriales, la incertidumbre de la Guerra Fría. Y la desilusión con el sistema. Y hablando de desilusión, en Estados Unidos, la Guerra de Vietnam también tuvo un impacto profundo en la música. ¿Cómo influyó este conflicto en el desarrollo del heavy metal? La guerra de Vietnam creó una profunda división en la sociedad estadounidense. Muchos jóvenes se sentían desilusionados con el gobierno. Con la violencia sin sentido de la guerra. Sí, esta frustración y rabia se canalizaron en la música, dando lugar a un sonido más crudo y rebelde. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de bandas estadounidenses que reflejaron esta desilusión en su música? Claro. Bandas como Blue Cheer, Blue Cheer, sí. MC5 y Grand Funk Railroad expresaron su descontento con la guerra y con el sistema a través de su música. Su sonido era fuerte, distorsionado y lleno de energía. Una especie de grito primal contra la injusticia. Exactamente. Es interesante cómo el heavy metal, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, surgió como una respuesta a la agitación social y política de la época. Era una música que daba voz a los que se sentían marginados y frustrados. El heavy metal no era solo música, era una actitud, una forma de rebeldía. Y esta rebeldía se manifestaba tanto en la música como en la estética de las bandas. Sí, recuerdo haber visto fotos de los primeros conciertos de heavy metal. La gente vestía de negro, con cuero y tachuelas. Era una imagen muy diferente a la de los hippies de la época. Es cierto. Yeah. El heavy metal se diferenciaba del movimiento hippie en su estética y en su mensaje. Mientras que los hippies predicaban la paz y el amor, El heavy metal expresaba la rabia, la frustración y la rebeldía. Era una música para los que se sentían excluidos del sueño hippie. Y esta estética, junto con el sonido potente y las letras desafiantes, contribuyó a la creación de una subcultura propia, ¿verdad? Sí, el heavy metal rápidamente se convirtió en algo más que un género musical. Se transformó en una subcultura con su propia estética, sus propios valores y su propia comunidad.
Los fans del heavy metal se sentían unidos por la música. Y por su visión del mundo. Y esta comunidad ha perdurado a lo largo de las décadas. El heavy metal sigue siendo un género vibrante. Y con una base de fans apasionada en todo el mundo. Absolutamente. El heavy metal ha evolucionado y se ha diversificado a lo largo de los años, dando lugar a numerosos subgéneros. Pero la esencia del heavy metal, esa mezcla de potencia, rebeldía y emoción cruda, sigue atrayendo a nuevas generaciones de fans. Sin duda. ¿Y qué hay del impacto del heavy metal en la cultura popular? ¿Cómo ha influido este género en otros ámbitos del arte y la sociedad? El heavy metal ha dejado su huella en la moda, el cine, la literatura y el arte en general. Su estética oscura y rebelde. Ha inspirado a muchos artistas y su sonido potente ha sido utilizado en numerosas películas y series de televisión. Recuerdo que en una de las fuentes se mencionaba la influencia del heavy metal en el cine de terror. Sí, el heavy metal y el cine de terror comparten una afinidad por lo oscuro, lo macabro y lo extremo, La música heavy metal se ha utilizado en muchas películas de terror. para crear una atmósfera inquietante y aumentar la tensión. Es interesante cómo el heavy metal, un género que a menudo se asocia con la rebeldía y la agresividad, también puede ser una fuente de inspiración para el arte y la cultura. Sin duda. El heavy metal es un género complejo y multifacético. Puede ser agresivo y desafiante, pero también puede ser emotivo, introspectivo e incluso bello. Es cierto. Y a pesar de las críticas y los prejuicios, el heavy metal ha demostrado ser un género duradero y con un impacto significativo en la cultura popular. El heavy metal ha superado las barreras del tiempo y las modas pasajeras. Sigue siendo una fuerza vital en la música. Y su influencia se puede sentir en muchos otros ámbitos de la cultura. Y hablando de la fuerza del heavy metal, ¿Qué hay de la energía de sus conciertos? He oído que son experiencias realmente intensas. los conciertos de heavy metal son famosos por su energía desbordante. Es una experiencia catártica, tanto para las bandas como para el público. Sin duda. Puedes describir esa experiencia. ¿Qué se siente al estar en un concierto de heavy metal? Imagina una multitud de miles de personas unidas por la música, Saltando, cantando. headbanging al ritmo de la música. La energía es palpable La música te envuelve. y te sientes parte de algo más grande que tú mismo. Es una experiencia liberadora. En un concierto de heavy metal. Puedes dejar de lado tus inhibiciones y liberar tu energía, Es un espacio donde la gente se siente libre de ser ella misma sin juicios ni restricciones. y esa sensación de libertad y comunidad es parte del atractivo del heavy metal. No se trata solo de la música, sino de la experiencia compartida, de la conexión con otros fans. El heavy metal crea un fuerte sentido de pertenencia. Los fans se identifican con la música, la estética y los valores del género, y se sienten parte de una comunidad global. Es fascinante cómo un género musical puede unir a personas de diferentes culturas y países. Es la magia de la música. Y en el caso del heavy metal, es una magia que ha perdurado a lo largo de las décadas y que sigue atrayendo a nuevas generaciones de fans. Esa conexión. Esa sensación de pertenencia. Sí, esa sensación de pertenencia es una de las razones por las que el heavy metal ha perdurado tanto tiempo. No es solo una moda, es un movimiento cultural con raíces profundas. Y hablando de raíces, volviendo a la historia de Tony Iommi, ¿crees que su accidente y la forma en que adaptó su técnica influyeron en la longevidad del género? Es una pregunta interesante. Sí. Creo que la historia de Iommi es un ejemplo perfecto de cómo la adversidad puede impulsar la innovación. Su necesidad de encontrar una nueva forma de tocar la guitarra no solo le permitió seguir con su pasión, sino que también contribuyó a crear un sonido único que inspiró a muchos otros músicos. Es como si su limitación se hubiera convertido en la semilla de un nuevo sonido. Exactamente. Y ese sonido, con su crudeza y su fuerza, resonó con una generación que buscaba una forma de expresar su propia rabia y frustración. El heavy metal ofrecía una catarsis, Una forma de canalizar emociones. una forma de canalizar emociones intensas a través de la música. Y esa necesidad de catarsis, esa búsqueda de un espacio para la rebeldía, sigue siendo relevante hoy en día. Por eso el heavy metal sigue atrayendo a nuevas generaciones. A pesar de que el contexto social ha cambiado, Ajá, las emociones humanas siguen siendo las mismas. claro. La necesidad de expresarse, De revelarse. de encontrar un sentido de pertenencia, Ujú. todo eso sigue presente en el heavy metal. Y no olvidemos el poder de la música en sí misma. Los riffs, la energía, la intensidad. El heavy metal tiene una fuerza visceral que te atrapa. Es una música que te hace sentir vivo. Que conecta con tu propia fuerza interior. Totalmente de acuerdo. Hay algo mágico en la forma en que el heavy metal combina la potencia con la emoción.
Puede ser agresivo y a la vez melancólico. Oscuro y a la vez esperanzador. Es una dualidad fascinante. Y creo que esa dualidad es parte del atractivo del heavy metal. Refleja la complejidad de la experiencia humana, con sus luces y sus sombras, sus alegrías y sus tristezas. Y a pesar de su complejidad, El heavy metal también tiene una honestidad brutal que lo hace muy auténtico. No hay pretensiones. No hay máscaras. Es música pura, visceral, sin filtros. Y esa autenticidad es algo que la gente valora. Especialmente en un mundo que a menudo se siente artificial e impersonal. El heavy metal te invita a ser tú mismo, Sin disculpas. sin complejos. Y a conectar con otros que comparten tu pasión. Tu energía, tu rebeldía. El heavy metal crea una comunidad global de personas que se sienten unidas por la música y por una visión del mundo. Una comunidad que celebra la individualidad y la libertad de expresión. Una comunidad que no teme a la oscuridad, sino que la abraza como parte de la vida. Ha sido un viaje increíble explorar las raíces del heavy metal, desde las fábricas de Birmingham hasta los escenarios del mundo. Hemos visto cómo este género ha evolucionado y se ha convertido en un fenómeno cultural global. Y lo más importante, Hemos comprendido que el heavy metal no es solo música, Es una actitud, una forma de vida, una comunidad, una válvula de escape, una fuente de energía. una celebración de la autenticidad. Si te ha gustado esta inmersión en el mundo de heavy metal, te invitamos a seguir explorando este género musical tan rico y diverso. Hay mucho por descubrir, desde sus subgéneros y sus bandas más representativas. Hasta su impacto en la cultura popular. Y recuerda, El heavy metal es mucho más que ruido, es una forma de expresión auténtica, una válvula de escape una fuente de energía. y una comunidad global que te espera con los brazos abiertos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Y que el heavy metal siga sonando fuerte, Ferte.